Muchas gracias con todo. Vamos a dar inicio a esta conferencia, esta charla, este webinar, teniendo en cuenta que mucho tiempo no tenemos. Estamos hablando de unos 50 minutos, una hora tal vez, y luego dar un poco de espacio para las preguntas, ¿no? El diálogo. Entonces voy a ser bastante sucinto. Vamos a hablar justamente de un tema que nos parece a muchas personas fundamental. El BIM, ¿no? Famoso BIM. Sin embargo, entiendo que fácilmente varias personas, si no muchas personas de las que están en estos momentos escuchándome no conocen mucho de BIM. Habrán escuchado tal vez algo, porque es casi difícil que alguien no haya escuchado del BIM, ¿no? En el tema de inversión pública, de gestión pública. Pero ¿qué es el BIM? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el BIM y luego de frente nos metemos al tema que nos atañe, ¿no? Que es ¿cómo hacemos que este BIM se articule con el INVIERTP? De hecho, el INVIERTP promueve el BIM, pero ¿cómo articulamos estos procesos y el BIM con el ciclo? Ya, ese es más o menos es hacia donde quiero llevar a ustedes esta conferencia. Pero dése cuenta, por favor, más allá de los detalles técnicos, que por supuesto no podemos ahondar demasiados, la esencia, o sea, hay un tema fundamental, que en el país la obra pública en realidad está en crisis de hace buen tiempo. No es tema de este gobierno ni de los últimos gobiernos, posiblemente ya es un problema endémico, ¿no? Nos cuesta muchísimo hacer obra pública, somos muy malos, muy ineficientes haciendo obra pública, salvo muy honrosas y contadas excepciones. Entonces, el BIM es parte de la solución en muchas partes del mundo. El BIM es parte de la solución según la industria de la construcción, sí, pero ya es cuestión de implementarlo. ¿Y por qué no se implementa tan fácilmente? Porque no es fácil. Entonces, esas son las preguntas que tenemos que ir entendiendo y resolviendo. Para eso vamos a aportar en este webinar. Entonces, comenzamos. A ver, ¿por qué el BIM? Antes de responder la pregunta tradicional de qué es el BIM, este no es un webinar de BIM solamente, yo quiero ir más allá, pero comencemos con lo básico, ¿no? ¿Qué es el BIM? Pero antes de saber qué es el BIM y leer de paporreta la definición que está por todos lados, entendamos por qué es necesario hacer algo respecto al, si me permites la confianza, al desastre que es hacer obra pública en el país y en general en el mundo. Es un desastre, ¿no? Somos muy ineficientes. Mucha gente cree que es un tema de corrupción, es un tema de cumplir las normas, es un tema de profesionalismo. Y sí, hay mucho de eso. Si tuviésemos buenos profesionales, sería un poco mejor, pero igual, no basta con tener buenos profesionales. De hecho, el mundo de la construcción en el país tenemos muy buenos profesionales en general, ¿no? Corrupción también es un tema que se tiene que atacar, pero no es, o sea, no podemos ir por la vida pensando que solucionar la corrupción automáticamente se van a hacer los hospitales, las postas médicas, las carreteras, o sea, no, eso es ya simplemente desconocer la realidad de la obra pública. O sea, no es un tema de corrupción solamente. Tampoco es un tema de normas solamente. Las normas finalmente se pueden mejorar como siempre y se deben mejorar, pero igual, o sea, más allá de las normas finalmente lo que hacen es legalizar procedimientos, procesos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema real? Mira, el problema real no es en la corrupción, ni tampoco en el profesionalismo, ni tampoco en las personas. El problema real está en la ineficiencia. Y de eso hay un montón de literatura. Entonces, te voy a enseñar en 5 minutos solamente dos muestras de la ineficiencia que es hacer obra pública, ¿no? Hay mucho más. Y el BIM viene con su capa, ¿no? A salvar justamente estas ineficiencias. ¿Lo puede hacer solo? No, pero puede hacer mucho. Entonces, hablemos un poquito de estas ineficiencias. De esto ya hemos hablado varias veces en varios webinars, varias conferencias, hay artículos publicados por mí también. Pero en fin, entiendo que no todo el mundo me ha escuchado, así que permítame hacer este pequeño recordario. ¿Dónde están las ineficiencias? Por todos lados. Comencemos con esto.
Las relaciones que existen entre los actores para hacer una obra pública son ineficientes, peor aún, son desintegradas, usando un término de moda, no son colaborativas. ¿Cuáles son los actores que intervienen cuando yo quiero hacer un hospital, una posta médica, una carretera? Bueno, está la entidad pública, la municipalidad, por ejemplo, el gobierno regional, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, etc. Por otro lado, esta entidad pública, ¿qué necesita para hacer obra pública? Lo primero que necesita, según nuestros procedimientos, según nuestros paradigmas, según nuestras normas, es los planos. O sea, yo no puedo hacer un hospital sin planos. Al conjunto de planos y demás documentos técnicos que me van a ayudar a aterrizar mi necesidad y diseño, le llamamos en el Perú expediente técnico. Entonces, lo que primero que tengo que hacer como entidad pública es contratar a un tercero, normalmente, a veces lo hacemos internamente, pero usualmente se contrata un tercero, llamado proyectista, es una empresa, normalmente, que va a hacer el expediente técnico, ¿ok? Luego que se termine el expediente técnico, todo el mundo supone que lo tiene que hacer bien si cumple la norma, todo el mundo supone que se tiene que salir con un buen expediente técnico si es que, si es que es profesional y si es que no hay corrupción. Nada más alejado de la realidad. No basta eliminar la corrupción, ser profesional o cumplir las normas. Este expediente técnico naturalmente va a salir con fallas. Tal cual lo hacemos en estos momentos, cumpliendo todas las normas, cumpliendo todos los protocolos, siendo buenos ingenieros, siendo buenos arquitectos, va a salir igualito con problemas. Entre comillas, porque en realidad no son problemas, es la forma natural de lo que va a salir un producto tal cual lo hacemos. O sea, porque estoy modelando. Yo cuando hago un expediente técnico, cuando hago un plano de un hospital, no es el hospital, es un modelo. Por definición, entonces, no es la realidad va a venir después. Y la realidad, como pasa en tu vida, como pasa en obra pública, como pasa en todos lados, supera el plan, pues, no supera la fricción. Entonces, este es un expediente técnico, digamos, bien hecho, pero igualito es insuficiente, porque no es la realidad. Luego, este expediente técnico se lo manda a la entidad pública. Quien no ha tenido capacidad de hacer un expediente técnico, por lo tanto, lo ha tercerizado. Pero según nuestras normas, la entidad pública, quien no tuvo la capacidad de hacer expediente técnico, tiene que evaluar el expediente técnico. Ahí nomás te das cuenta que hay una cosa bien rara. Una entidad que no tiene capacidad de hacer un expediente técnico va a evaluar la calidad de un expediente técnico. Ahí nomás hay una cosa bien rara. Segunda cosa rara, este expediente técnico que ya terminó va a servir como un insumo para hacer un segundo contrato. ¿Con quién? Con un constructor, una empresa aparte, que no ha participado prácticamente nada en el expediente técnico. Por lo tanto, ¿tú qué crees que va a ser esta entidad que va a ganar, ¿no?, la licitación, el contratista constructor? ¿Tú crees que va a recibir feliz de la vida el expediente técnico? ¿Tú crees que no va a tener observaciones? Por supuesto que sí. Claro, cuando participa te va a decir que está muy bonito el expediente, ¿no? Va a revisarlo. La norma dice que tiene que revisarlo. Y la norma dice que después de ganar la licitación ¿no? Se firma el contrato, tiene 15 días o 30 días para revisar todo. Pero un expediente técnico no se puede revisar pues en 15 días. Eso también es ignorancia, ¿no? Pues tú intentas revisar, digamos, 100 dibujos. Compara un dibujo con los demás dibujos. Finalmente, un expediente técnico es una colección de dibujos, de planos. Dale 10 minutos por revisión. Te va a dar más o menos, haciendo un cálculo combinatorio, más o menos un par de años. Sin embargo, la norma dice que en 15 días tengo que revisar el expediente técnico. Evidentemente va a tener incompatibilidades, inconsistencias, ¿no? De todo va a tener. El que ganó nunca va a decir, oye, hay problemas. Lo que va a hacer es guardarse los problemas para que cuando una vez esté en plena ejecución, lo saque, ¿no? Y va a pedir adicionales, ampliaciones, y por qué no va a comenzar un arbitraje, tal vez por una discusión, ¿no? Respecto a un litigio que se pueda dar. En fin, y es natural que eso suceda, eso tienes que darte cuenta. ¿Por qué va a ser natural que este señor comience el litigio y comience a quejarte del expediente técnico? ¿Por qué crees? Porque no lo ha hecho. Es como a ti te contraten para hacer algo y te dan un insumo. Y en pleno trabajo te das cuenta que ese insumo no es el adecuado. Entonces te ganaste.
Porque ahí tienes la razón fundamental para pedir más plata, para pedir más prestaciones, para que se te reconozca esas prestaciones, para pedir más tiempo. Y eso es lo que pasa. Si este señor no participa del expediente técnico, le has dado una ventaja enorme. Encima de todo, en nuestro modelo nacional tenemos algo peor todavía, porque encima esta entidad pública dice, no tengo capacidad de hacer expediente técnico y tampoco tengo capacidad de supervisar a este señor contratista, por lo tanto voy a tercerizar la supervisión. Y aquí aparece el famoso supervisor de obra. Es legal. La norma te dice, nuestra norma nacional, es una cosa bien mega rara. Si tú comparas la norma nacional con otros países, esto casi no existe, pero en el Perú sí existe, el supervisor. ¿Quién es el supervisor? Un tercero. Un tercero que tiene que chequear lo que tú no eres capaz de hacer y revisar al contratista. A ver, aquí también hay una cosa bien rara. ¿Por qué? Pregúntate tú, inocentemente, ¿cuál crees tú que es naturalmente, porque somos seres humanos, el incentivo del supervisor con el contratista? No me vengas con la idea de que el supervisor tiene el incentivo natural de supervisar, por eso le han pagado, no. Si piensas eso, bueno, en realidad, no sé, cuida tu celular porque te lo van a robar cualquier momento, ¿no? Esa es una inocentada enorme. Lo más natural, dadas estas relaciones legales, jurídicas, estos contratos, es que este supervisor se coluda con el contratista. Los dos son terceros. Los dos tienen poder que no tiene el poder de la entidad pública. La entidad pública tiene poder de pagar, pero estos dos perfectamente se pueden coludir. No digo que todos los contratistas se coludan con los supervisores y todos los supervisores se coludan con... No, no digo, pero la gran mayoría sí. De hecho, no me creas a mí, lee el reporte de corrupción de la Contraloría de hace un par de años. Mismo Nelson Chat tiene un libro que dice eso, ¿no? El triángulo colusorio, dice. Y letras más, letras menos, dice así claramente. En el Perú, la corrupción está enquistada en este binomio, supervisor-contratista. Entonces, ¿por qué reglamentamos, normamos relaciones fallidas como esta? ¿Por qué hacemos expedientes técnicos sin el conocimiento, la participación, la expertise de quien hace obra, que es el contratista? ¿Por qué el contratista ejecutor no puede participar tempranamente para comprometerse con el diseño, con el expediente y aportar su conocimiento? ¿Por qué luego, cuando el contratista está ejecutando, no tiene a la mano al proyectista para resolver sus consultas, sus dudas, ¿no? Sus necesidades de información que van a surgir naturalmente? Surgen tan naturalmente que hasta nombre tienen. Se llaman las RFIs, ¿no? Los Request for Information. Pero no se puede, es ilegal. Tú cuando estás ejecutando no tienes a la mano proyectista, tienes que preguntar tus dudas a la entidad pública y la entidad pública tiene que preguntar después de 2, 3 años al proyectista, que ya está, por supuesto, en otra cosa. ¿Te das cuenta? Mira, podemos seguir toda la noche y todo este webinar explicándote todas las relaciones fallidas de este modelo. Es tan malo este modelo que tiene hasta un nombre y está estudiado. Tú googlea y busca el nombre. Este modelo se llama el Design Build Build. El Design, diseño, build, licita y build, construye, ¿no? Diseña, licita y construye. Es pésimo, 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 ¿no? Y es lo que se usa en el Perú sobre todo. Por supuesto, hay otros modelos un poquito mejores. Igual no funcionan, ¿no? Pero son un poquito mejores en teoría. Pero esto es lo que se hace todos los días en obra pública, esto es lo que fomenta el INVIERTP, esto es lo que fomenta sobre todo la ley de contrataciones, esto es lo que fomentan los ingenieros que están acostumbrados a esto y no quieren salir de paradigmas. La mayor cantidad de colegas, ingenieros y arquitectos están acostumbrados a esto y no salen de esto. Y no solamente en el sector público, en el sector privado la misma cosa. Esto es ineficiente. Cada uno ve por su lado. El owner, en la entidad, en este caso, el supervisor, el contratista constructor, el proyectista, cada uno ve por su lado. Pregunto, ¿qué cosa buena puede salir de esto? Nada, pues.
Es por eso que nos cuesta hacer un colegio, nos cuesta hacer un simple canal de riego, nos cuesta hacer ni que te diga un hospital, ¿no? Casi todos están paralizados, 15 hospitales paralizados. Entonces, insisto, te repito, no puedes ir por ahí, por la vida caminando pensando que el problema en Perú es la corrupción solamente. Es que no se cumplen las normas, es que hay malos profesionales. Por supuesto que hay corrupción y hay que combatirla. Por supuesto que hay malos profesionales, no son todos, pero también se puede mejorar eso. Sobre todo es ineficiencia. Esto significa cambiar paradigmas y por supuesto cambiar procesos y por supuesto cambiar normas, pero sobre todo cambiar puntos de vista, paradigmas, que es lo más difícil, lo más difícil. Bueno, lo dejo ahí. Un segundo ejemplo de ineficiencia, el trabajo desintegrado cuando tú haces un expediente técnico. O sea, acá, ¿no? Esta posible. Esta bolita, explótala y mira cómo se hace un expediente técnico. Es curioso, mucha gente habla de expediente técnico, se llena la boca todo el día, todo el mundo habla de expediente técnico y la gran mayoría no sabe cómo se hace un expediente técnico. Especialmente cuando yo trabajaba en el MEF, todo el mundo hablaba de expediente y yo preguntaba así como niño inocente, ¿no? ¿Y tú, por si acaso, has visto un expediente? ¿Sabes cómo se hace un expediente? No, no sabe. Te lo voy a explicar y tú mismo te vas a dar cuenta lo ineficiente que es hacer un expediente técnico. Por muy buenos arquitectos e ingenieros que tú consigas, igualito va a salir un mal producto. ¿Por qué? Porque es muy ineficiente. Y si hay aquí ingenieros civiles, si hay acá sanitarios, eléctricos, arquitectos, disculparán, voy a hacer un resumen un poco exagerado para que se entienda, pero ustedes saben perfectamente que no me voy a alejar de la verdad. Exagero un poco para que se entienda por temas didácticos, ¿no? Pero en realidad es el día a día. ¿Cómo se hace un expediente técnico? Bueno, para comenzar, antes de hacer la obra, primero hago el diseño, el expediente técnico, los planos, ¿no? Para eso hago un montón de estudios, pero más o menos es así, ¿no? Al comienzo necesito a alguien que me dé las formas, ¿no? Que vea el terreno y la distribución del terreno, los ambientes, las dimensiones generales, tal vez los materiales, ¿no? Eso lo hace el arquitecto. Eso no lo hace un ingeniero, eso lo hace el arquitecto. Es el primerito que está ahí, ¿no? Cuando yo formulo un proyecto, normalmente formulo con un arquitecto al costado. Y ahí está el arquitecto, acá está. ¿Y qué deja el arquitecto? Deja un montón de información, un montón de trabajo interesante. Al final lo que deja en realidad es planos. Deja un montón de dibujos. Un plano es un dibujo. Un plano es un dibujo. Así que lo que hace el arquitecto son dibujos, finalmente. No son cualquier dibujo, pero son dibujos. Puntos, líneas y curvas. Y deja un montón de papeles, dibujos. Bueno, en digital, que es la misma cosa. Luego se va, desaparece y prácticamente nunca más lo ves. Pero eso que ha dejado modelado posiblemente se caiga porque no ha tenido en cuenta algunas cosas de ingeniería como las estructuras. Porque además no es su especialidad. Para eso viene un segundo especialista, el ingeniero de estructuras, el estructural. Y este señor agarra lo que dejó el arquitecto, este modelo, y bueno, tiene que hacer algunas mejoras, modificaciones para que no se caiga el edificio, ¿no? Entonces, incorpora elementos estructurales, vigas, ¿no? Columnas, etc, etc, etc. Pero eso hay todo un tema físico que se estudia. Eh, gracias. Gracias. Y luego de eso, prácticamente el señor deja sus planos también, más planos, o sea, ya encima de todo el bolondón de planos que deja el arquitecto, este señor deja más planos todavía. Y casi nunca conversa. Y luego desaparece. Bueno, la norma dice que este señor va a coordinar todo lo demás, pero la verdad prácticamente desaparece, ¿no? Luego de esto viene otro especialista, por ejemplo, para ver el tema de agua, ¿no? Porque un edificio necesita pues las tuberías de agua, de desagüe, y sanitario le llamamos. Y hace prácticamente lo mismo. Agarra los planos del arquitecto, agarra los planos de estructuras, ojalá y Dios se ilumine con él y le permite entender lo que han dejado, y es, a su vez deja también su trabajo. Un montón de planos de sanitarias, las tuberías y todo lo demás. Ahí nomás tú te puedes dar cuenta que tenemos un montón de planos hechos por personas diferentes que prácticamente nunca conversan. O sea, si tú crees que conversan, no conversan. Si tú crees que trabajan todo un mes juntos en un mismo sitio, no conversan. No trabajan juntos. Y no por el COVID, ¿eh?
Eso lo han hecho siempre, están acostumbrados. Es más, por más que trabajen juntos, posiblemente ni se van a entender. ¿Por qué? Porque el mecanismo de comunicación que van a tener que usar, ¿qué cosa es? Dibujos, planos. Y un dibujo, por definición, no es un buen mecanismo de comunicación. Un plano, por muy bonito que sea, no ayuda a que un arquitecto, un estructuralista y un sanitario vean todo y se pongan de acuerdo. Es un mal mecanismo de comunicación. Pero en fin, y ojo, si ya te has asustado, agárrate, porque no solamente viene el sanitario, que luego se va y desaparece y nadie más lo ve, ¿no? Son mercenarios. Luego viene el eléctrico, viene el de mecánico, viene el de climatización, viene el de comunicaciones, viene el de gases y así, ¿no? Cada uno en secuencia, agarrando lo que el otro dejó, intentando entender y colocando lo suyo. Trabajo colaborativo no existe. Trabajo integrado no existe. Buenas voluntades para trabajar juntos, posiblemente sí, yo he visto mucho de eso, pero igualito no pueden trabajar juntos. ¿Por qué? Porque no hay un mecanismo de comunicación. ¿Por qué? Porque ven puntos, líneas y curvas. Y los dibujos no es un buen mecanismo de comunicación. No hay además la costumbre, no hay la norma que les obligue, porque hay mucha gente que espera la norma para que lo hagan, ¿no? Entonces tampoco hay la norma que les obligue a trabajar así. Hay buenas intenciones que tampoco no llegan a buen puerto. En general, no es así como se hace un expediente técnico. Entonces, no sé si te das cuenta, es evidente que al final un expediente técnico es un montón de dibujos, 40 tomos de dibujos. A ver, léete pues en 15 días esos dibujos, entiéndelo. Y por otro lado, cuando lo recibes para ejecutar, no será natural encontrar que tal vez los dibujos, el esquema sanitario colisiona con el esquema de estructuras. Hablando más sencillo, ¿no será fácil notar que tal vez una tubería pase por la mitad de una viga, por la mitad de una puerta? Por supuesto que sí, es lo más común, eso se llaman las interferencias, ¿no? Los clashes en inglés. Y hay un mundo muy divertido de los ingenieros que al comienzo, cuando reciben un expediente técnico, se dedican a hacer esas compatibilidades, ¿no? Ver todas las interferencias que existen, ¿no? Y si eso lo hace el constructor, ahí al constructor le estás dando todo el poder para encontrar un montón de interferencias y a partir de eso, si es casurro y tiene buenos abogados, te puede generar un montón de adicionales, un montón de ampliaciones y si te pones sabroso, te pone ahí un arbitraje y te lo va a ganar. Y tú vas a terminar pagándole por no hacer nada, ¿no? O sea, es terrible. El trabajo para hacer el corazón de una obra, que es el expediente técnico, el expediente técnico es el corazón de una obra, es desarticulado, desintegrado, no colaborativo, y no basta con ser buen ingeniero. Imagínate que tengas aquí los mejores ingenieros, igualito va a ser un desastre, porque no depende solamente de ellos, depende de los usos y costumbres, depende de la forma, depende de la tecnología, depende sobre todo del medio de comunicación. El medio de comunicación, es decir, el instrumento donde está la información que tiene que manejar, porque construir es gestionar información. ¿Dónde está la información que ellos van a manejar? ¿Están en un software? ¿Están en un modelo? No, están en papeles. Están la información que todos estos necesitan están acá, en los papeles. Y en dibujos. Y los dibujos no es un buen receptor de información. No se puede manejar, no se puede gestionar información en dibujos. En mis clases no falta la persona muy bien intencionada que levanta la mano y me dice, pero Anthony, ¿por qué dice que son papeles? Ya no son papeles, ahora lo hacen en computadora. Bueno, es la misma cosa, son dibujos, dos dimensiones. La realidad no tiene dos dimensiones. Ahí nomás te das cuenta que hay una fuente de error. Bueno, chicos, yo lo dejo ahí. ¿Por qué el BIM? Porque somos muy ineficientes. Y cuando digo somos, me refiero a todo el mundo de la construcción, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Lo que acabo de decir está en todo el mundo.
Pero por supuesto en el Perú nos llevamos pues la copa de oro, ¿no? Somos súper ineficientes, más ineficientes que los ineficientes. Y aquí te he enseñado dos razones de ineficiencia. Hay muchas más razones de ineficiencia. Y no todo es un tema de ingeniería, no todo lo resuelve el BIM. También hay un tema legal, un tema contractual, etc, etc. Pero, ¿por qué el BIM? Porque algo se tiene que hacer respecto a esta ineficiencia. Y el BIM lo que hace es una propuesta de hacer todo esto, pero eficientemente. ¿Qué es el BIM? Es eso. Es una propuesta pensada por muchos profesionales por mucho tiempo, que ya es un estándar ISO, para que todo esto se haga mejor. Entonces, ahora vamos a la pregunta, perdón, pero antes de eso, aquellos que todavía no están convencidos de la ineficiencia, vean esto. Esto es un escándalo. A partir de este dibujo, tú ya tienes, si eres ingeniero o arquitecto, tienes que simplemente ofrecer disculpas, ¿no? O sea, ya esto es una vergüenza. Mira, esto no lo digo yo, esto lo hace McKinsey. McKinsey, la consultora más grande del mundo. Y así como estos estudios hay un montón. Mira, McKinsey hace no mucho tiempo hizo una correlación muy famosa entre la digitalización de las industrias, telecomunicaciones, minería, construcción, agricultura, ¿no? Y la productividad. Es decir, hay una correlación entre las industrias que son más digitalizadas, ¿no? Y su eficiencia. Nuevamente, eficiencia, productividad, ¿no? Hacer más con menos. Evidentemente, telecomunicaciones es la más digitalizada y la más eficiente. Mira nomás tu celular, ¿no? Para las personas antiguas como yo, que no usamos celular en nuestra juventud, niñez, lo que ha significado el celular y todo lo que toda la tecnología que hay en un celular y toda la revolución que puede haber significado, es muy eficiente. Y hay mucha digitalización en el tema de celular, el tema de telecomunicaciones en general. Y así también tenemos el tema de los químicos, el petróleo, las utilidades, la minería. O sea, cuanto más digitalización, cuanto más tecnología le metas, más eficiente eres. Creo que estoy diciendo algo evidente, ¿no? Es casi como 1 más 1 es 2. Pero en este estudio, ¿dónde está el mundo de la construcción? Es un sector muy pobremente digitalizado, hay muy poca tecnología. Hemos hecho muchos avances, ¿ah? Tampoco no es que estamos en la última rueda del coche, pero los avances que hemos hecho son muy marginales a comparación de todo lo que se puede hacer y en comparación con las demás industrias. Y por lo tanto, nuestra productividad, nuestra eficiencia es bastante pobre. Mira, la construcción está más bajo que la agricultura. O sea, la agricultura, o sea, somos más ineficientes que los que cultivan papa. Médica como se hizo la Capilla Sixtina o el Partenón, o tecnologías de hace 500 años, de hace 100 años, como si nada. Si tú ves cómo levantan una pared, igualito lo han hecho hace 20 años, hace 50 años, hace 100 años, hace 200 años, la pared se levanta igualito. Con esto no pretendo pues minimizar, menoscabar y menos estar hablando mal de las personas, pero tenemos que ser conscientes que el gran problema de la obra pública, de la construcción, es su ineficiencia. Si a eso le juntas la corrupción y le juntas malos profesionales y le juntas malas normas, ya pues el desastre está completo, ¿no? Pero comencemos con algo. Este webinar no es para hablar de corrupción. Este webinar, que sería fascinante, pero no, este webinar es para hablar de temas del BIM. El BIM surge como respuesta a esto. Ojo que el BIM no es la solución a todo esto, ¿eh? Porque hay casos en los cuales han puesto BIM y ha fracasado también. Pero hay un consenso internacional del que BIM va a ayudar y ayuda cuando lo implementas BIM a solucionar esto, esto y esto. Y más cosas. ¿Qué es el BIM entonces? ¿Qué es el BIM entonces? Te lo voy a explicar de dos maneras, ¿ya?
Una manera es partiendo del ideal y una segunda manera es yendo a lo que el MEF en su Guía Nacional BIM lo ha definido. Y si no alcanza el tiempo, que no va a alcanzar, acá te dejo un enlace donde hay justamente un video donde hablo un poco más de esto. Mira, mira este dibujito de acá, está bien bonito. ¿Qué es lo que queremos en obra pública? Finalmente lo que queremos en obra pública es tener un edificio, una inversión, un proyecto que se concrete, que sea rentable socialmente, por supuesto, por eso está el INVIERTE, su formulación, evaluación social, pero que sea construible, es decir, que una vez hecho el diseño, ese diseño automáticamente me ayude a ejecutar y no esté pasando años y años construyendo y construyendo, que no salió, si salió la licitación, y que sea construible, que una vez terminado el expediente se ejecute prontamente, que sea operable, que sea mantenible, que sea usable, que sea sostenible. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero hospitales así, postas médicas así, carreteras así, sistemas de agua de esta. Esto es lo que yo quiero. Para tener esto, ¿qué se necesita? Bueno, muchas cosas, pero según la literatura especializada y las buenas prácticas, se necesita, o sea, no vas a conseguir esto si es que no solucionas esto. Es lo que hemos explicado, ¿no? Si es que no haces que los diferentes sistemas se integren, las diferentes especialidades se integren, la arquitectura, la estructura, la mecánica, sanitarias, eléctrica, comunicaciones, todos los que participan. Y a estos sistemas también debes juntar todo el tema de la preinversión, ¿no? Las IOR y los proyectos de inversión, ¿no? La preinversión que le llamamos antes. Tiene que estar integrado y no lo está. Pero si tú consigues integrarlo de alguna manera, esto acá es posible. Pero la pregunta sería, ¿y yo cómo consigo integrar esto acá? Bueno, según la literatura especializada, según las experiencias exitosas, la única forma de integrar todo esto parte de que yo integre los procesos. Hablando en el lenguaje del INVIERTE-P, que es el sistema de inversiones del Perú, eso significa en buena cuenta que integre el ciclo. Y el ciclo de inversión del INVIERTE-P no está integrado. Y no por el INVIERTE-P, sino porque así lo hemos desarrollado desde siempre. El SNI tampoco estaba integrado. ¿Qué significa que no está integrado? Tú te das cuenta que cuando haces la primera fase, que es la fase de programación, se hace todo bien bonito, bien bacán, termina y ahí hay como un hipo de información. No hay una continuidad natural hacia la siguiente fase, que es la formulación y evaluación, hacer los perfiles. Terminas el perfil viable y nuevamente hay un segundo hipo, ¿no? Un vacío. No, la velocidad que tú has ganado haciendo el perfil se pierde cuando pasas a la ejecución. Y en la ejecución haces el expediente técnico, terminas el expediente técnico y nuevamente hay un hipo, ¿no? Porque cambian de actores, hay licitaciones de por medio y se pierde información y nuevamente vas a la siguiente etapa que es la ejecución física, se termina, se pierde la información y pasas a funcionar. O sea, todo esto está desintegrado. Está desintegrado. No está integrado. No fluye. Las fases y etapas en el ciclo de inversión no fluyen todavía, ¿no? ¿Por X razón? Más allá del INVIERTE-P, todo esto está engarzado con contratos y los contratos no fluyen. Entonces, hay un tema, no solamente es INVIERTE-P acá, hay un tema también de contrataciones, de gestión pública en general. Dicho sea de paso, este webinar es para promocionar un programa de gestión pública. Cuando conoces gestión pública de verdad, ahí te das cuenta de todos estos hipos, ¿no? Estos espacios de desarticulación, donde tú puedes estar andando muy bien en un momento y de repente pasas a la siguiente etapa y como todo vuelve a cero, ¿no? Haces el perfil, terminas bien bacán y todo vuelve a cero para hacer el expediente. Terminas el expediente, vuelve a cero y la ejecución, y así, ¿no? Ahí estamos. Entonces, si quieres integrar las especialidades, tienes que integrar los procesos. Pero ¿cómo integro los procesos? Porque suena muy bonito, pero es difícil. Bueno, la experiencia internacional te dice que una forma de integrar los procesos es integrando la organización, los actores.
Ya nos hemos dado cuenta que las relaciones de la organización, los actores, especialmente las relaciones jurídicas que se establecen entre la entidad y los demás participantes, es un desastre. Si no solucionamos esto, no va a ser posible. ¿Y cómo se puede solucionar esto? Bueno, hay un tema legal, hay un tema contractual, en fin, de paradigmas, de sistemas, pero hay algo innegable, que esto se puede arreglar en la medida que yo integre la información. Y acá viene la razón de ser del BIM. Esta información, no dibujos, ¿no? Ojo que todo esto, aquí a través de esto aparecen los planos, dibujos, dibujitos, ¿no? Pero ya nos sacamos de la cabeza el paradigma de dibujos y más bien pensamos en información y modelamos información. ¿A qué me refiero? Un pequeño ejemplo. Cuando el arquitecto o el ingeniero quiere modelar una tubería, pone una línea y dice, esa línea, ese dibujo es una tubería. No, pues no es una tubería, es una línea. Una tubería tiene forma, tiene grosor, tiene un material, tiene un costo. Es un objeto en el espacio, tiene una ubicación en el espacio. Yo tengo que modelar esa información. Ancho, largo, material, fabricante, costo por metro lineal, todo eso es información. Y eso es lo que tengo que modelar. Y además lo ubico en el espacio, por lo tanto voy dibujando en 3 dimensiones. Y ese modelo de información tridimensional se va dibujando. Y así como hice la tubería, también hago las puertas, hago las paredes, y poco a poco se va dibujando el hospital, la Posta América, la carretera. Esto es lo que tengo que hacer, modelar la información. Y si modelo la información, ya puedo visualizar mejor, puedo modelar mejor. Ese es el BIM, la parte visual. Y si tengo la visualización, modelamiento, y tengo ya la posibilidad de integrar a los actores, puedo hacer la colaboración. Y por lo tanto, puedo hacer participar tempranamente actores. Por ejemplo, el contratista ejecutor participa tempranamente del diseño. Y esto va a significar cambiar muchos procesos, mejorarlos, y puedo aplicar, por ejemplo, el Lean en la cadena de producción. Y siempre teniendo métricas y objetivos comunes. Objetivos comunes, no que cada uno vea por su lado. Y todo esto tiene que estar enmarcado, ¿qué cosa? En acuerdos formales legales. La norma tiene que cambiar. La ley de contrataciones tiene que cambiar. Esto no se puede hacer con la ley de contrataciones que tenemos actualmente. Esto no se puede hacer con el INVIERTP como lo tenemos actualmente. Aunque para ser justos, el INVIERTP está dando pasos cualitativos importantes. Es más, está promocionando el BIM. O sea, eso es un montón. Pero también algunos artículos van a tener que cambiar, algunos paradigmas van a tener que cambiar. Entonces, ese es el rol del BIM. El BIM es el catalizador para que todo esto se mejore. El BIM es ese elemento que va a permitir que la eficiencia se instale en la construcción. Dicho en palabras técnicas, acá está la definición de la Guía Nacional BIM, promovido por justamente el INVIERTP, por el MEP. Es una metodología. El BIM no es dibujar solamente bonito, no es dibujar en 3 dimensiones, no es pasar de 2 dimensiones a 3 dimensiones como mucha gente cree, no es un software, el BIM no es un software, es todo este cambio de paradigma, es un catalizador, o como lo dice el MEF, es una metodología de trabajo, porque vas a tener que cambiar tu forma de trabajar. Muchos ingenieros van a tener que volver a nacer para que entiendan la nueva forma de trabajar. Colaborativa. Estamos acostumbrados a trabajar separadamente. El BIM te va a obligar a trabajar colaborativamente. ¿Para la gestión de qué cosa? ¿De dibujos? No, olvídate, por favor, ya de una vez, tú arquitecto, ingeniero, olvídate de tus dibujitos. Ya la época de los dibujitos terminó. Ahora se gestiona información. Para gestionar información, no para hacer dibujitos. Los planos son dibujitos. No, es para gestionar información. Los planos son consecuencia de la información. No es que yo hago planos para tener información, es al revés. Yo modelo información para obtener planos, ¿no? De una inversión pública que hace uso de un modelo de información, ahí está el modelo de información, creado por las partes involucradas, todos los involucrados. No solamente es creado por el proyectista,
el constructor también participa, y participan varios actores más. No solamente es el proyectista que lo va a hacer, ¿no? La entidad misma tiene que participar, haciendo buenos requerimientos, supervisando, validando. O sea, aquí no es que la entidad se lava las manos, ya yo contraté un proyectista que lo haga. No, no, la entidad está bien metida. Es una forma diferente de hacer las cosas. Eh, para facilitar la programación multianual, la fase 1, la formulación, la fase 2, el diseño, la construcción, la fase 3, la operación y mantenimiento, la fase 4 del ciclo, ¿no? De una infraestructura pública, asegurando una base confiable para tomar decisiones. Construir es tomar decisiones permanentemente. ¿Sobre la base de qué? De información confiable, articulada, integrada, armada colaborativamente, no en estancos separados. Eso es el BIM. Pero Anthony, el webinar no era de BIM. Bueno, pues tenía que decirlo para que se entienda lo que viene a continuación. Mira, el BIM visto de esta manera y desde el punto de vista de lo que se hace en el mundo, el BIM es un ISO, el ISO 19650. Yo lo que he hecho hasta el momento es darte en mis palabras lo que es el BIM, pero ahora para seguir explicándote vamos a irnos al ISO 19650, ¿no? Y el ISO 19650 es lo que el Perú ha adaptado en su Guía Nacional BIM. Entonces, todo lo que te he dicho significa un proceso, y se llama el proceso BIM. O sea, el BIM no es un software, el BIM es un proceso, es una metodología, que tiene 9 partes, 9 actividades. Acá está, 1, 2, 3, hasta 8 actividades, perdón. Y cada actividad tiene subactividades. ¿Cuáles son las 8 actividades? Mira, mira, esto tienes que acordar. Lo primerito del BIM es que tienes que saber cuáles son realmente las necesidades. Las necesidades de la organización, las necesidades del proyecto mismo, las necesidades del activo que se va a crear, y todo eso conjugarlo en necesidades globales, de la cual va a salir, por ejemplo, los términos de referencia. Eso es, en primer lugar. Segundo, a partir de esas sistematización de necesidades, tienes que armar tu licitación, lo que sería el proceso de selección, ¿no? Las bases, ¿no? Y con las bases tú lanzas un concurso para que el mercado, ¿no? Del mercado elijas a una empresa que te haga el trabajito. Hay una gestión de ofertas, una petición de ofertas. Aquí me estoy metiendo con un tema, ya mira cómo el BIM se mete en el tema contractual también. Entonces hay una petición de ofertas, hay una presentación de ofertas que va a suponer también una evaluación de ofertas y termina todo con una designación, un ganador. Si te das cuenta, todo esto tiene que ver con la parte contractual. Pero ojo, sobre la base de información que yo necesito para construir. Entonces, mira lo que te dice el BIM. El BIM ya te arroja al tacho el paradigma que tenemos. Ah, yo veo un hospital, ¿qué hago? Planos. No. Para hacer planos, yo necesito saber qué información voy a requerir, como organización, como proyecto, como activo. Y todo eso va a generar un concurso, una licitación. Y tengo que saber hacer la licitación. ¿Cómo? ¿Según la ley del OCE? No, pues hay que cambiar todo eso de acuerdo a este paradigma. Hacer ofertas, gestionar ofertas, presentar ofertas. ¿Qué oferta? ¿Cómo se presenta la oferta? Los oferentes, ¿cómo me tienen que presentar a mí esta necesidad de información? Todo eso el BIM te lo dice. Y finalmente hay una designación. Una vez que ya tengo un ganador, ¿no? Tengo que hacer un primer testeo. O sea, todo lo que yo como ganador he ofrecido, voy a ver si realmente, cómo funciona, ¿no? Inicialmente, una primera configuración. A eso le llamamos la movilización. Y una vez que ya tengo ya instalado, ¿no? mi maquinaria para hacer el expediente técnico, ahí viene a ser el expediente técnico, la producción colaborativa de la información. Este es el expediente técnico. Pero no es hacer planos y dibujos, es gestionar información. Entonces ya cambia el paradigma. Ya tu expediente técnico ya no es hacer dibujos,
El expediente técnico es gestionar la información. Hay formas, hay protocolos. Se produce colaborativamente la información. No solamente dos, tres personas, sino toda la organización, la entidad, el proyectista, el contratista, el ejecutor, todo el mundo, elaborando tu expediente técnico a nivel de información. Se entrega el modelo de información. ¿Te das cuenta? El corazón es el expediente, el corazón es este modelo. Y esto es iterativo hasta que termina y se termina la fase de ejecución del modelo, ojo, del modelo. El BIM lo que busca es un modelo, ¿no? Y ese modelo es el corazón. A partir de eso sale el hospital, la posta médica, todo. Y acá están las son ocho actividades, ¿no? Todo esto es el proceso de gestión de la información BIM. ¿Se dan cuenta? El BIM no es un software, el BIM es gestionar información. Sácate el paradigma de los dibujitos. Y son estos 8 pasos. Preguntémonos el qué, el cuándo, el quién y el cómo de este proceso BIM. Es decir, el qué, el qué, el qué y el cuándo. No sé si, creo, me salió un mensaje de que la conexión no está muy buena, ojalá y esté mejor. A ver, acá están, mira, nuevamente los 8 pasos, ¿no? Las 8 actividades. Si te das cuenta, la primera actividad, que es la evaluación de las necesidades, la petición de ofertas y la presentación de ofertas, es básicamente la selección del proveedor que me va a hacer este modelo. O sea, el qué es el uno, los requerimientos, ¿qué necesito realmente? Y en cuánto tiempo lo voy a hacer, ¿no? O sea, es básicamente lo que actualmente sería un buen término de referencia, unas bases, para contratar a alguien que me haga el PT técnico. Eso es el 1, el 2, el 3, el qué y el cuánto. Una vez que ya seleccioné a alguien, ¿no? O sea, una vez que tengo esto acá, me voy al paso 4, paso 5, que es para seleccionar a alguien que me va a hacer esto. Ese es el quién, lo que serían los proyectistas actualmente. Y estos proyectistas, ¿qué van a generar? Un modelo de información, que para mucha gente será pues dibujitos, pero no son dibujitos, es un modelo de información. Y ese modelo de información es el cómo voy a construir el hospital, el cómo voy a hacer la posta médica. Eso, ese es el modelo. El 6 y 7 es el modelo, el cómo. Y finalmente se cierra, ¿no? El 8 es el cierre. Lecciones aprendidas, ¿no? Se guarda la información, etc. Esto es, por si acaso, según el ISO 19650, que la Guía Nacional BIM del MEF lo ha adaptado, ¿no? Y si te das cuenta de algunos detalles, por ejemplo, esto que está con verde, que dice que es B, ¿qué es B? Son las actividades realizadas por el proyecto. Perfecto. El C son las actividades realizadas por la designación. La designación es como el ganador, la licitación que alguien ganó, ¿no? El D, esta parte de aquí, son las actividades realizadas durante la etapa de designación. El E, esta parte de aquí, son las actividades realizadas durante la etapa de planificación de la información, ¿no? Y finalmente aquí es donde yo genero el modelo, ¿no? Donde yo produzco el modelo de información. Listo, estas son las 8 etapas, permanentemente. Si tú quieres conocer BIM, tú tienes que dominar esto, ¿no? Estas 8 actividades, y cada actividad tiene subactividades, ese es lo que te recomienda el estándar internacional, el ISO. ¿Hay que conocer todo para aplicar? No. Se puede ir de menos a más. Se puede hacer algunas actividades para comenzar. Todo depende del nivel de madurez de la entidad, ¿no? Evidentemente, casi todas las entidades en el Perú, su nivel de madurez es bastante bajo, naturalmente. Pero poco a poco, ya eso se puede ir implementando. Y eso ya tiene que ver con la estrategia de implementación del BIM, ¿no? Pero hay que conocer este monstruito, ¿no? Esto es lo básico, lo fundamental. Ahora, hagamos algo interesante. Ahora veamos esto que propone el ISO, el BIM, según el ISO, este proceso ISO, este es el BIM, pues, este es el BIM. El BIM no es un software, el BIM es esto. Ahora hagamos dos cosas importantes. Comparemos este proceso BIM con la ley de contrataciones. ¿Por qué? Porque ejecutar obra pública no es un tema de invierte solamente, no es un tema de Reglamento Nacional de Edificaciones, es sobre todo, como siempre le hemos dicho, un tema contractual. Y mira que el BIM dice lo mismo.
Si te das cuenta, aquí están las ocho actividades del proceso BIM. Evaluación de necesidades, edición de ofertas, presentación de ofertas, designación, movilización, producción, entrega y el fin. Si hacemos un comparativo con el ciclo de los contratos públicos, tú sabes que el ciclo es actuaciones preparatorias, las bases, la selección y luego la ejecución contractual. Acá está, pues. El punto 1, punto 2 son las actuaciones preparatorias. Básicamente aquí hay que obtener unas buenas bases. Pero ojo, cuando hablo de bases, no me refiero a las bases tal cual el OCE lo hace, sino a las bases que se necesitan para tener un buen pedido de información hacia un proveedor. Entonces, aquí tengo que hacer un combinado entre la norma nacional y lo que las buenas prácticas internacionales piden. ¿Eso qué va a suponer? Cambiar la ley de contratación, definitivamente. Luego, presentación de ofertas es lo que en la ley de contrataciones sería la selección. Hay que seleccionarlos ¿cómo? Como dice la ley de contrataciones, sí, pero también teniendo en cuenta las observaciones que te da este proceso BIM. Y aquí se puede mejorar muchísimo. Nosotros tenemos un proceso de selección muy malo, ¿no? Normalmente no gana quien debe ganar, gana el que se tira al suelo, y encima si gana alguien bueno, el segundo impugna, o el tercero, todo el mundo impugna, encima se coimea, corrupción por todos lados, o sea, este proceso de selección que tenemos debe mejorarse enormemente, pero si se mejora tiene que tener en cuenta las recomendaciones de esta actividad BIM, presentación de oferta. Me date cuenta que el BIM no solamente es un tema, no es un tema de un software o un tema de ingeniería, tiene que ver con el tema contractual. Y desde la designación hasta la entrega del modelo, esto es la ejecución contractual para hacer justamente el modelo BIM, el nuevo expediente técnico, digamos. A partir de la fecha, los expedientes técnicos van a tener que cambiar al modelo BIM. Eso es, lo quieres ver así de en sencillo, el modelo BIM viene a ser pues el nuevo expediente técnico, digamos, para verlo así, ¿no? Y ahora bien, pero Anthony, el webinar era comparar el InvierTP con el BIM, ya, acá está. Esta es la última lámina, con eso termino. Ya, aquí está el InvierTP. Mira, el ciclo de InvierTP es programación multianual de inversiones, donde yo filtro las ideas orientándolas al cierre de brechas. A partir de esa cartera de inversiones comienzo a formular estas ideas, es decir, formular en el InvierTP, ¿qué significa? Significa realizar el costo-beneficio, ¿no? No es un tema de ingeniería, no tanto, es un tema más económico. Hay algo de ingeniería, algo de arquitectura, sí, pero es un tema más económico. Eso es la formulación y evaluación. Aquí están las IORs, aquí están las fichas técnicas, aquí están los proyectos de inversión. Una vez que se viabiliza el proyecto o se aprueba la IOR, paso de ejecución. Y la ejecución tiene dos partes, tú sabes. La parte del expediente y la parte de la obra. Una vez que se termina eso, pasa el funcionamiento. Entonces, acá está arribita en plomito el ciclo del InvierTP. Pero date cuenta el BIM cómo aparece. Como lo que yo quiero con el BIM, con el proceso BIM, es armar un modelo, ese modelo puede tener diferentes niveles. Puede ser un modelo básico, un modelo más elaborado o un modelo súper elaborado. Siempre aplico BIM. Lo que te dice el InvierTP, porque esto es del InvierTP, este es de la Guía Nacional BIM te propone que cuando tú formules y evalúes, hagas un proceso BIM. ¿Qué significa? Armes actuaciones preparatorias, selecciones y ejecutes un modelo BIM. Y ya tienes un modelo BIM a nivel de formulación y evaluación. Luego, cuando pases en ejecución y en las diferentes etapas, en la etapa de expediente técnico y en la etapa de ejecución física, en cada una de las etapas también hagas un proceso BIM. Nuevamente. ¿Y qué es un proceso BIM? Es un proceso de licitación. Licitación, actuaciones preparatorias, la selección propiamente dicha y la ejecución del modelo. Y cuando estés en funcionamiento, también otro proceso BIM, otra licitación,
¿no? Otra selección y otro modelamiento. En realidad, el modelamiento, el modelo de información se va actualizando desde la formulación hasta que termina la ejecución. E incluso el modelo que te va a servir más es el modelo que viene después, en operación y mantenimiento, que también tiene su vida propia, ¿no? El BIM separa ambos modelos, pero bueno, finalmente es el modelo. Si te das cuenta, entonces todo vuelve a este punto, al modelo. La gran revolución del BIM para meterle eficiencia a estos procesos es no. ¿BIM solamente es el software que visualiza en 3 dimensiones? No, el BIM es todo esto. Es un proceso BIM, acá está, con 8 pasos. Que haciendo un paralelo con la ley de contrataciones, te das cuenta que es un proceso que tiene que ver con la parte técnica, pero también tiene muchísimo que ver con la lógica de abastecimiento contractual. Hay un paralelo, mira, ahí está el paralelo. Quien conoce la ley de contrataciones sabe que tenemos actuaciones preparatorias, selección, ejecución. Es como un servicio que estoy armando yo. Y aquí es donde se junta con el INVIER-TP. Entonces, a lo largo del ciclo de inversión del INVIER-TP, yo voy a tener que hacer varios procesos BIM, varias licitaciones. Eso es lo que propone la Guía Nacional, y en este punto, mira, yo le reconozco bastante al INVIER-TP. Para comenzar, que yo soy INVIER-TP, pues, ¿no? No hay mucho chiste. Y en el MEF están todos mis amigos. Pero también creo ser bastante ecuánime cuando critico lo que se puede criticar. Este modelo me parece que puede mejorarse. No es eficiente. ¿Por qué? Te pregunto, y tal vez podamos dialogar después de esto. Esta es la última lámina. ¿Te parece eficiente que para diseñar un modelo de un activo, el activo es el hospital, es la posta médica, es la carretera, tengo que hacer un proceso en la formulación, una licitación, otra licitación en la ejecución, o 2 licitaciones, porque aquí tengo que hacer 2 licitaciones, ¿no? La del expediente en sí y la de la ejecución. Y luego otra licitación para hacer también el tema de funcionamiento? ¿O no sería más eficiente? ¿No sería más eficiente? Ya nos metemos al tema contractual, al tema del Project Delivery System, o sea, del sistema de entrega de proyectos. ¿No sería más eficiente hacer solamente un gran esfuerzo contractual con un solo proveedor, donde junte al formulador, junte al proyectista y junte al ejecutor, y entre todos ellos hagamos un solo gran modelo que ayude a la formulación, ayude al expediente técnico y al diseño y ayude a la ejecución misma? ¿Por qué tengo que estar separando en varias licitaciones? Entendiendo que cada licitación tiene sus normas, tiene su tiempo, ¿no? Hacer las bases, lanzar las bases, es un mundo. ¿Se acuerdan los tipos que queremos luchar, eliminar? Bueno, el BIM te ayuda a eliminar eso, pero si yo el proceso BIM, en lugar de hacer uno grande, hago varios como se propone en la Guía Nacional, imagínate lo que voy a tener. No sé si se dan cuenta. Esta es una sana crítica que yo hago, ¿no? El proceso BIM está muy bien, es un estándar internacional y el INVIER-TP ha hecho una gran labor en adaptarlo. Si tú lees la Guía Nacional BIM del MEF, es espectacular. De verdad, es una de las mejores cosas que se han hecho. Pero luego todo eso decae cuando la Guía Nacional te propone, ¿sabes qué? Hagamos un proceso BIM en la formulación. Luego hagamos un proceso BIM para el expediente. Y luego hagamos un proceso BIM para la ejecución. Y si no estamos cansados, si todavía vivimos, hagamos un proceso BIM para el funcionamiento. O sea, 4 licitaciones, 4 procesos BIM. Yo me pregunto, pero eso ya no es el espíritu del BIM, pues. Eso ya no es eficiente. ¿Por qué no hacerlo uno solo? Un continuo. Lo dejo ahí. Eso es para el debate, ¿no? Tal vez esté equivocado y me estoy apasionando. En fin, eso lo dejo en el debate. Y eso es lo que quería compartir con ustedes, amigos. Creo que me pasé un poquitín,
del tiempo, Pati, mil disculpas, tenía que terminar ahí, y muchas gracias por su atención.